Hola, muy buenos días. Espero que estén bien. Mi nombre es Martín Díaz de Valdés y junto a Cristian Pardo, hoy día estaremos explicando el tema de movimiento relativo. El objetivo de aprendizaje de este video va a ser que ustedes, al final de este video, puedan resolver problemas de cinemática que involucren un cambio en el marco de referencia. Recordando un poco lo visto en clases anteriores, el movimiento se puede clasificar de tres maneras principalmente. Uno con respecto a su trayectoria, otro con respecto a la rapidez y por último con respecto al sistema de referencia. En este caso, cuando estudiemos movimiento relativo, nos vamos a referir a un movimiento rectilíneo, uniforme y relativo. Partamos definiendo lo que es un marco de referencia. Un marco de referencia es un punto o conjunto de puntos respecto al cual se describe la posición de uno o más cuerpos móviles o móviles. En otras palabras, es la ubicación espacial donde yo me encuentro y a partir de la cual yo empiezo a estudiar el movimiento que me rodea. Es como si yo me ubicara, por ejemplo, en un paradero de micro y viera todas las micro y los autos pasar y la gente moviéndose. Mi marco de referencia ahí soy yo parado en el paradero. Sin embargo, este marco de referencia cambia cuando yo me subo a la micro. Cuando me subo a la micro, voy a ver cómo la gente que está fuera de la micro se empieza a mover más rápida, cómo el suelo se empieza a mover, cómo los autos se empiezan a mover más rápido. Y bueno, ahí podemos responder a la segunda pregunta. ¿Qué pasa si este marco de referencia se encuentra en movimiento? Nos encontramos con un movimiento relativo. En realidad, la gente no se está moviendo, el suelo no se está moviendo y los autos no se mueven con esa velocidad con la que yo observo una vez que me encuentro en la micro, sino que es un movimiento relativo que yo percibo. En el movimiento relativo, entonces, vamos a tomar en cuenta que el observador se está moviendo, que no es una persona quieta que se encuentra en un paradero, sino que es una persona que está arriba de una micro observando lo que pasa alrededor, que se mueve a una velocidad constante y por lo mismo a esto se le conoce como un sistema de referencia inercial. Veamos esto con un ejemplo. Matías está esperando en un paradero de Independencia a que pase la micro B27, que lo lleva hasta su casa. Cuando aparece, se sube y esta comienza a andar a 10 metros por segundo. Sin embargo, Ana, que también necesitaba tomar esa micro para ir al Hospital Salvador, llega tarde al paradero y la micro ya está partiendo. Entonces decide correr para pedirle al chofer que pare a una velocidad de... al chofer que pare y ella empieza a correr a una velocidad de 3 metros por segundo, en la misma dirección y sentido que la micro. Veamos qué nos preguntan. ¿A qué velocidad se mueve la micro según el punto de vista de Ana? ¿Y a qué velocidad se mueven ambos cuerpos cuando aparece un tercer marco de referencia, que es Sebastián, y que se mueve a 15 metros por segundo por Independencia, pero en sentido contrario? Ambas preguntas las responderemos a continuación. Para partir, tenemos que hacer lo que hacemos para cualquier problema físico. Recolectar información, la información que nos entregan al principio en el enunciado. ¿Qué información nos entregan? Nos entregan la velocidad de la micro, la velocidad de Ana y la velocidad de Sebastián. En este caso, estamos representando las magnitudes de la velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector que tiene dirección y sentido. ¿Cuál será la dirección de estos cuerpos en estudio? La dirección será la misma para todos los cuerpos y es de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, ya que estamos estudiando movimientos rectilíneos uniformes que se mueven en línea recta. Ahora, ¿cómo respondemos a la primera pregunta? ¿Cómo nos ponemos en los ojos de Ana y describimos lo que ella ve con respecto a la micro? ¿Cómo describimos la velocidad con que ella ve que se mueve la micro? Vamos a recurrir a una fórmula que después vamos a interpretar de mejor manera. Es la siguiente: la velocidad del marco de referencia más la velocidad del objeto que nos interesa estudiar con respecto al marco de referencia es igual a la velocidad del objeto.
¿Qué quiere decir esto? Que a la velocidad con que se mueve el objeto, nosotros le tenemos que restar la velocidad con que se mueve el marco de referencia, cosa de que tengamos la velocidad del objeto con respecto al marco de referencia. Veamos esto de forma más gráfica a ver si queda más claro. Acá tenemos la velocidad de Ana. Mi marco de referencia se ubica acá y yo quiero estudiar con qué velocidad se mueve la micro. A la velocidad de la micro yo les tengo que restar la velocidad de Ana, la velocidad del marco de referencia, para obtener la velocidad con que Ana observa la micro. Escrito de otra manera, la velocidad del marco de referencia más la velocidad del objeto con respecto del marco de referencia es igual a la velocidad del objeto. Si nosotros reemplazamos y resolvemos, tenemos que la velocidad de la micro, en este caso es 10, y pasamos a la velocidad de Ana restando, que es 3, y nos queda que la velocidad de la micro con respecto a Ana va a ser 7 metros por segundo. Veamos cómo se resuelve el caso B, a ver si nos queda más claro. En el caso B nos preguntan, ¿qué pasa si yo tengo un tercer observador, un tercer marco de referencia, que va a ser Sebastián, y intento describir lo que Sebastián ve? En este caso utilizamos la misma fórmula, la velocidad del marco de referencia más la velocidad del objeto de un estudio con respecto al marco de referencia es igual a la velocidad del objeto. Acá la velocidad del marco de referencia va a ser menos 15. ¿Por qué menos 15? Porque Sebastián se mueve en dirección contraria con la que se mueve el resto de los objetos. Se mueve hacia los negativos, hacia la izquierda. Si nosotros tuviéramos un eje X, se movería hacia los negativos. Por convención es negativo. Si resolvemos algebraicamente, vemos que la velocidad con que Sebastián ve a Ana moverse es 18 metros por segundo. Es decir, si yo me ubico en este marco de referencia, voy a ver que Ana se mueve a 18 metros por segundo. Y para la micro, en vez de la velocidad de Ana, como tiene el mismo sentido, solamente que tiene una mayor magnitud, reemplazamos este valor por 10 y lo reemplazamos en la fórmula, resolvemos y vemos que la velocidad relativa de la micro con respecto a Sebastián va a ser 25 metros por segundo. Veamos si podemos aplicar lo que acabamos de ver a un ejercicio PSU. Nos dicen que en un automóvil que viaja a 25 metros por segundo se encuentra una mosca que en cierto instante vuela 3 metros por segundo respecto del automóvil y en sentido opuesto al movimiento de este. Para un observador que se encuentra parado en la vereda, la rapidez de la mosca es... Entonces, recolectamos los datos. Velocidad del automóvil es igual a 25 metros por segundo. ¿Y cuál va a ser la velocidad de la mosca? La verdad es que no tenemos la velocidad de la mosca. Nos dicen la velocidad relativa de la mosca con respecto al automóvil y que se mueve en sentido opuesto. Es decir, que la velocidad de la mosca con respecto al automóvil, que va a ser mi marco de referencia, es igual a menos 3 metros por segundo. ¿Por qué menos? Porque la mosca se mueve hacia la izquierda con respecto al marco de referencia, que en este caso va a ser el auto. Acá tenemos la mosca y se mueve a la izquierda. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos calcular a qué velocidad se mueve la mosca en un marco de referencia estático. ¿Cuál es la velocidad absoluta de la mosca? ¿Y por qué queremos saber eso? Porque el observador, que es parte de la pregunta, el observador se encuentra también estático. Entonces, si yo logro encontrar la velocidad de la mosca, voy a encontrar la velocidad de la mosca respecto al observador. Reemplazamos en la fórmula. Entonces tenemos que la velocidad del marco de referencia, que es 25, más la velocidad del objeto en estudio con respecto al marco de referencia, que es menos 3, debe ser igual a la velocidad del objeto en estudio, que en este caso es la mosca. Reemplazamos y esto nos queda que la velocidad de la mosca es igual a
22 metros por segundo. Veamos un segundo ejercicio. Una partícula se mueve con una velocidad constante de magnitud v, distinta de 0, respecto a un observador O. Entonces tenemos nuestro observador O, que ve a una partícula, aquí marcada con morado, que se mueve a una velocidad v. Ahora bien, la partícula se puede estar moviendo en dirección negativa o positiva. Eso no nos dice. Y nos preguntan, la misma partícula se puede encontrar simultáneamente en reposo respecto a otro observador P, solo si P, es decir, yo tengo otro observador que vamos a llamar P, y P tiene cierta característica, cierta peculiaridad, que al ver la mosca, al visualizar la mosca, él la ve estática, ve que no se mueve. Y esto solo se cumple si mi marco de referencia en P, si el marco de referencia de P se mueve a la misma velocidad, con la misma magnitud y sentido que la partícula. Es decir, que P se tiene que mover a una velocidad v o menos v. Entonces, P, ¿qué pasa si se encuentra en reposo? No, va a ver a la mosca moverse. ¿Se mueve en la misma trayectoria de la partícula? Sí, pero tiene que ser en la misma magnitud. Si no, va a ver a la mosca moverse. ¿Se mueve con igual rapidez que el observador O? No, el observador O está viendo a la partícula moverse. Se mueve con respecto a O con la misma velocidad de la partícula observada por O. Esto es correcto. Tiene que moverse a una velocidad v. Por último, se mueve con respecto a O con una velocidad de magnitud v, pero en sentido opuesto a la partícula observada por O. Esto claramente es falso, porque si yo tengo la partícula yendo a la derecha y mi observador va a la izquierda, a una velocidad v, el observador va a ver que la partícula se aleja con una velocidad 2v. De hecho, se va a alejar aún más. Imposible que lo vea en reposo. Así que es completamente descartada. Nos quedamos con la D. Eso sería todo. Espero que les haya servido esta clase, que hayan podido entender el tema de movimiento relativo, y voy a adjuntar una segunda parte de un tema que es más complicado, que vamos a ver más en profundidad y que requiere su propia clase, para que estén atentos. Gracias por la atención y nada, agradecimiento a Cristian Pardo que hizo este bonito PowerPoint.